Muy buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos el grupo 214 del curso de Psicología Política. Estamos en la fase 2 de nuestro curso y se denomina apropiación epistémica. Los integrantes de nuestro grupo, Daniela Bermúdez, Yomel Chilatra, Lady García, Amparo Herrera y quien les habla, Diana Padilla. Como lo mencioné anteriormente, pertenecemos al grupo 214. La presente actividad se realiza para el curso de Psicología Política para la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. Bueno, entonces, dando inicio con esta presente fase, nos permitimos contextualizar a continuación una pregunta que surge de este curso que es muy importante y es la siguiente. El día de hoy estaremos abordando desde diferentes perspectivas la siguiente pregunta, que es, ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? ¿Sí? Entonces vamos a tener claridad antes de iniciar ciertos términos que son relevantes en el contexto de la psicología política. Dentro de ellos, definir como tal qué es la psicología política, ¿no? Entonces, dentro de esta definición y dentro de este término, pues encontramos que la psicología política se define como una rama de la psicología que estudia el comportamiento político específicamente de los individuos y a partir de allí realiza estudios en lo que son los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que influyen en el comportamiento político de las personas, ¿sí? Muchas veces se diversifica este término cuando hablan de política y es precisamente allí donde entra en curso lo que es una cultura política adecuada. Cuando nos contextualizamos más a nuestro entorno, que es Colombia, entonces tenemos claridad pues, que nuestro país pues, es un país democrático que ha tenido una historia marcada por diferentes aspectos de violencia, de corrupción, de injusticia, de desigualdad y de guerra, y que muchas veces estos términos son relacionados a lo que es la política, o en otras ocasiones, digamos que culpan directamente a lo que es la política. Y es que precisamente es esto lo que queremos pues dialogar el día de hoy y es cómo podemos nosotros fomentar una cultura política adecuada y dejar de lado diferentes estigmas con respecto a lo que es y lo que no es política. ¿Listo? Entonces, pues teniendo esta apertura y este abrebocas de los términos que vamos a trabajar el día de hoy, mencionamos que pues la psicología política tiene un papel muy importante en lo que es la toma de decisiones de manera individual y teniendo en cuenta que estas decisiones no solamente afectan al individuo, sino a un grupo de personas. Y allí es donde entra el criterio, digamos que crítico y político adecuado para tomar las mejores decisiones y tener una cultura política adecuada. Por lo anterior, entonces vamos a dar paso a mis compañeros, quienes van a entrar en contexto con la pregunta. Adelante, compañero. Buenos días, muchas gracias compañera por la introducción. Bueno, abarcando un poco todo el tema de la psicología política, cabe decir que el foco de la psicología política es lo que piensa y siente el ciudadano. Por eso me parece oportuno mencionar a Galindo 2016, página 244, el cual afirma: la psicología política analiza el comportamiento político y los fundamentos psicosociales de la cultura política de los ciudadanos, modalidades de vinculación política de la ciudadanía y movilización cognitiva, dimensiones sociocognitivas de las elecciones políticas de los ciudadanos y activistas políticos. Con esto, podemos afirmar que la psicología política abarca diferentes ámbitos del ser humano, como lo son la economía, la educación, la salud, aspectos que son muy importantes al revisar a la hora de hablar de un desarrollo social y cultural en nuestro país. La psicología política aporta a la cultura política en Colombia, ya que ofrece el diagnóstico de diferentes temas como son la crisis actual, la gestión social, la reorientación de la educación, el liderazgo político, los fenómenos y movimientos sociales, la violencia, el terrorismo, entre otros aspectos que realmente acá en Colombia, como lo mencionaba la compañera, han sido bastante marcados lastimosamente en nuestro país, ¿sí?
Al revisar estos aspectos, la psicología política nos brinda herramientas y técnicas adecuadas que facilitan a los ciudadanos a intervenir con éxito en todos los asuntos políticos y organizacionales, adoptando una cultura democrática sin crear conflictos, todo para el bien del país, lo cual esto nos permite como seres humanos y partícipes de nuestro país el fortalecimiento de la toma de decisiones, el liderazgo, el comportamiento efectivo y responsabilidad, mejorando la comunicación para el bienestar de las comunidades. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, muy bien, compañera. Pasamos con el desarrollo y me gustaría que la compañera nos colaborara pasando la diapositiva, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, como venía mencionando la compañera, la psicología política tiene potencial para ejercer cambios y para promover esa cultura política adecuada en nuestro contexto. Tenemos en cuenta que la psicología política, como venía mencionando la compañera Diana, estudia esos factores psicológicos, biológicos, sociales, históricos, culturales y demás que influyen en el comportamiento político. Y el comportamiento político es eso, cómo el sujeto social pasa de ser sujeto social a ser sujeto político y cómo éste tiene participación y cómo éste se desenvuelve y ejerce su rol en la sociedad de la manera en que lo hace. Algunos, o generalmente por este contexto y esta historia trazada por la violencia, la guerra, el conflicto, es precisamente a través de esto, de la violencia, de la guerra. Y esto genera polarización y lo estamos viendo ahorita en el contexto actual con el tema de las elecciones, cómo la sociedad está tan polarizada y cómo el país está tan dividido. Es precisamente por eso que la psicología política entra a explicar, comprender y mitigar esas causas que generan la polarización, que generan la división y que generan esta guerra interna, ese conflicto interno que perpetúan estas dinámicas de violencia y no permiten que en Colombia se avance hacia la consecución de una paz, ¿cierto? Entonces, la psicología política promueve el desarrollo de dinámicas mediadas por el diálogo, por la concertación, impulsadas hacia la sana convivencia. Sí, entonces la psicología política puede aportar a una construcción de una política o de una cultura política sana y adecuada desde esos diferentes aspectos. Y no solo eso, sino que también la psicología política pues va también a incentivar que las personas tengan participación política y que pasen de ser esos sujetos sociales y realmente se apropien y tengan sentido de pertenencia para pasar a ser unos sujetos políticos y tener una participación realmente efectiva dentro de todos estos procesos, para que se vinculen a las plataformas en donde pueden tener participación, para que comprendan la importancia de la democracia y ejerzan su rol de una manera adecuada. Entonces, así a grandes rasgos es como la forma en la que la psicología política podría tener inferencia en esta construcción. Doy paso a mi siguiente compañera para que vaya cerrando. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, como se viene mencionando, la psicología política en Colombia se entiende como en un proceso de aprendizaje social. Podemos evidenciar que a través del cual los ciudadanos adquieren creencias, sentimientos e información hacia lograr su madurez. También, por otra parte, podemos explicar y descubrir que el ciudadano está totalmente enfocado en validar y fundamentarse en criterios y evidentemente en la violencia, el odio, el resentimiento, la venganza y la guerra, como lo venimos explicando. Por otra parte, también tenemos entonces que es necesaria porque son creencias e ideologías políticas que repercuten negativamente en la sociedad para encontrar las formas y los pensamientos de cada ser humano. Es por esto que la comunidad escoge
el rol de un sujeto político y un sujeto social para que sea totalmente ligado y llevado a la política de cada personaje. Para seguir dando conclusión a lo que venimos aportando, le doy paso a la siguiente compañera. Bueno, claro que sí. Antes de que realicemos el cierre aquí con la compañera Daniela, qué importante todo esto que se menciona, ¿no? De ser este sujeto social que se convierta en un sujeto político y tal como lo mencionan los compañeros, ¿no? Tener este proceso de aprendizaje social que se va adquiriendo en los ciudadanos y que de verdad tengan un criterio, digamos que crítico frente a lo que es su sociedad y a la construcción política. Entonces, pues en este orden de ideas, y damos el paso a la compañera Daniela para realizar el cierre. Adelante, compañera. Bueno, gracias compañera. Para hacer el cierre y culminar, Berger y Luckerman explican que la socialización política también incluye un proceso en el que la persona se autoconstruye y busca su propia identidad, por lo que es responsabilidad de cada colombiano ser partícipe y activo en esa construcción de un mejor país. Y desde la psicología se puede realizar múltiples acciones que aportan significativamente a la reconstrucción del tejido social, a la sana convivencia y a la paz, pero es necesario una intervención interdisciplinar y un trabajo conjunto, porque el cambio depende de todos. A continuación vamos a mostrar las referencias. Claro que sí, con esto damos cierre a nuestra actividad. Muchísimas gracias a todos los compañeros y un feliz día para todos. Gracias.